Buenos días, mi nombre es Iván Piñero y represento a Vincitori en esta sexta edición de la Liga de Debate. En primer lugar, gracias al público, compañeros, a nuestro tutor Ibeas, al jurado por su tiempo y a todos los equipos rivales que os presentáis en esta nueva edición. El tema del debate ¿es conveniente ilegalizar partidos con valores no democráticos en regímenes democráticos? Voy a defender la postura a favor. El artículo 6 de nuestra Constitución afirma que los partidos políticos expresan el pluralismo político, pero los partidos también pueden revelarse como un problema constitucional cuando una formación pretende la realización de un ideario o un programa contrario a principios o valores constitucionales. La democracia es la expresión más fiel de la voluntad del pueblo, pero ¿qué pasa cuando la mayoría de ciudadanos apoya a dirigentes que van en contra de estos valores? Surgen entonces regímenes que, ante el temor que producen los rápidos cambios que vivimos en el siglo XXI, intentan explotar el sueño nostálgico del pasado. Y recientemente lo estamos viendo con el auge del populismo y el nacionalismo en Hungría y Polonia. A continuación, voy a explicar el procedimiento para disolver un partido político, artículos 10 y 11 de la Ley de Partidos. La disolución judicial de un partido político solo la puede aprobar un órgano jurisdiccional y en 3 supuestos tasados. Cuando incurre en asociación ilícita del Código Penal, cuando de forma continuada y grave vulnere los principios democráticos en su forma de estructuración interna o cuando de forma reiterada y grave vulnere principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades y derechos democráticos. Pueden instar la declaración de ilegalidad de partidos políticos tanto el Gobierno como el Ministerio Fiscal. Nuestro primer argumento principal es el límite al pluralismo político. El pluralismo y la democracia se basan en un compromiso que exige diversas concesiones, tanto por individuos como por grupos de individuos, que deben aceptar limitar sus propios derechos de los que gozan, en favor de una mayor estabilidad del país en su conjunto. Así lo ha afirmado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2001. La exigencia que impone el Convenio de Roma de Derechos Fundamentales de 1950 dice que los partidos políticos deben respetar la legalidad y los cauces democráticos, nunca deben usar la violencia y nunca cercenar derechos fundamentales de los demás. El rechazo a la violencia es uno de nuestros principales argumentos. Así lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 31 de julio de 2001, ya que prohíbe incurrir a la violencia o no respetar las reglas o valores de la democracia o también prohíbe los partidos que pretendan destruir la propia democracia. Voy a ponerles un ejemplo, y es el de la ilegalización de Batasuna. Nuestro Tribunal Constitucional ha avalado la decisión del Tribunal Supremo de ilegalizar Batasuna, EH y HB, ya que es un complemento político de la banda terrorista ETA. Entre los principales argumentos que se dieron eran las frecuentes llamadas a la violencia que hacían estos partidos políticos. En definitiva, el cambio propuesto por una formación política debe ser respetuoso con las reglas básicas de la democracia, no solo desde la perspectiva de los fines, sino también de los medios. En cuanto que existen partidos que hacen impasible la democracia o propugnen la violencia, deben ser declarados ilegales. En conclusión, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el pasado los partidos políticos contrarios a los principios constitucionales y democráticos no lo han dicho hasta llegar al poder. Por lo tanto, quienes aspiran a ejercer el poder en democracia están obligados a respetar las reglas básicas de la democracia. Muchas gracias. Sí, vale. Buenos días, mi nombre es Iago Felipe Rodríguez y me gustaría agradecer a la Universidad de Burgos por brindarnos la opción de poder participar en esta sexta Liga de Debate. Queremos dar también gracias a jueces, asistentes y a compañeros del resto de equipos. Somos Facio Politicum Magnum y nuestro equipo está formado por Alberto Merino, Mario Suárez, Marcos Raufast y Lucía González y nuestra tutora Marta Méndez, a la que le agradecemos su implicación y apoyo.
Schumpeter define la democracia como una competición abierta entre una pluralidad de contendientes, siempre bajo unas elecciones periódicas y competitivas. La pregunta que se nos plantea sobre la conveniencia de ilegalizar partidos para mantener el régimen democrático va contra la propia definición de Schumpeter sobre la democracia, puesto que al prohibir un partido se va contra la propia pluralidad de contendientes. Esta tesis ha sido respaldada por afirmaciones que hacen ilustres eruditos, como el profesor Vallès, el cual indica en sus condiciones para la existencia de democracia que como primera condición debe haber libre acceso a la actividad política de todos los miembros de la comunidad, además de que se respete el quinto punto, la libertad de expresión. Esto va en líneas de tratados internacionales que han sido ratificados por España, como son la Carta de Derechos Humanos, en la cual el artículo 19 otorga a todo ser humano el derecho a la libertad de opinión y expresión, a no ser molestado por sus opiniones, a poder difundir sus opiniones sin limitación de frontera alguna, todo bajo cualquier medio de expresión. Así, en Europa esto se refleja en una versión integradora frente a estos partidos. En Europa, el Parlamento Europeo permite la entrada de partidos de corte antieuropeo o euroescéptico, como son el Frente Nacional o el PCC. Ambos de un corte euroescéptico que tienen escaños formando parte del grupo ENF y que, según previsiones del propio Eurobarómetro del 1 de marzo del 2019, pasará de los 37 escaños a los 59. Esta integración se debe a la experiencia previa de excluir a partidos de las instituciones, lo cual resultó en un momento muy peligroso y que llevó a nefastas consecuencias. Entre los argumentos que defenderán mis compañeros se encuentran, primero, la pluralidad de partidos en España. Segundo, el valor que se debe dar a las declaraciones de partidos que, estando condenados por ilegalidades, piden esa misma ilegalización de otros partidos. Tercero, que prohibir no es la solución a todos nuestros problemas y que hay otros modelos en los que podemos fijarnos. Cuarto, el rédito que consiste en los partidos demócratas frente a estos partidos con valores antidemocráticos. Así, podemos concluir, como dijo el propio presidente de Estados Unidos, John Calvin, que decía que es necio pretender que el pueblo no puede equivocarse. Puede equivocarse y puede cometer errores, los puede cometer, y el pueblo los puede llegar a pagar. Pero estos son carentes de importancia frente a cualquier tipo de género de autocracia. Así, al excluir un partido, ¿estamos tomando una buena decisión o estamos generando problemas innecesarios? ¿Con su integración podemos conseguir algo mejor que sin integrarlos? ¿Podemos buscar soluciones que no pasen por prohibir? Todo ello se intentará discutir por parte de mis compañeros. Así que queremos daros muchas gracias por asistir, escucharnos, poder estar atentos a lo que vamos a intentar discutir, que intentéis entender nuestra postura, nosotros intentaremos entender la vuestra, y a todo ello solo puedo decir muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Gonzalo Harina y, reiterando los saludos de mi compañero Iván, me dispongo a mostrarles los argumentos de mi equipo a favor de la conveniencia de ilegalizar los partidos con valores no democráticos. En primer lugar, me gustaría hacer referencia a un filósofo nacido a principios del siglo pasado, en lo que era el Imperio Austrohúngaro. Este señor, llamado Karl Popper, reflexionó sobre distintos temas, y entre ellos sobre la propia democracia. Como todos bien sabemos, el siglo XX en Europa fue de lo más convulso, entre la lucha entre el fascismo, el comunismo y la democracia. Este caballero era un firme defensor de la democracia, de la sociedad abierta, y enunció la que llamó la paradoja de la tolerancia allá por el año 1945. Si me permiten, voy a explicarles de qué se trata. Esta tolerancia postula que, si una sociedad es excesivamente tolerante con todas las ideas, puede conllevar a su desaparición. Esto es, si los ciudadanos tolerantes respetan las doctrinas intolerantes, los intolerantes pueden acabar agotando la tolerancia, de tal forma que se podrían llegar a extinguir los derechos y libertades que se han ganado a base de tolerancia. Es por ello por lo que los tolerantes han de reclamar el derecho
a no tolerar a los intolerantes. Dígame, compañero. ¿Me podría explicar usted qué es la democracia? Gracias. La democracia es un sistema político en el cual el poder, que se define así por las palabras demos y kracia griegas, en el que el poder está en el pueblo. Es decir, nosotros ahora actualmente tenemos una democracia parlamentaria, representativa, pero en la antigua Grecia, que es donde se generó, tenemos los primeros indicios de que existió, la gente votaba sobre las decisiones que podrían afectar a todos y así a la propia sociedad. Continúo. La tolerancia es uno de los valores fundamentales y más importantes de nuestra sociedad y está reflejado en la Constitución española en el artículo número 1. Esta tolerancia debe permitir la proliferación de ideas y opiniones de todo tipo, pero no se puede utilizar como una herramienta ocultadora de determinados partidos que lo único que quieren es extinguir y agotar estos derechos y estas libertades que tantos siglos nos ha costado conseguir. Aplicándolo a un panorama más actual, me gustaría hacer referencia al líder socialista de Castilla-La Mancha, Emilio García Paje, que lo ha abordado aplicándolo a la actualidad española, la actualidad política española. Y ha señalado que tras 40 años de democracia es el momento de revisar si hemos de permitir todo tipo de ideas en las cámaras, para evitar así que partidos que se aprovechen del sistema influyan efectivamente en las decisiones que se toman y que nos afectan a todos. Y dijo, leo textualmente, seguramente queda mucho tiempo en España para que nos podamos plantear, con consenso y con mucha unanimidad, que no entren en el juego político y no puedan beneficiarse de las reglas constitucionales aquellos que abiertamente quieran socavarlas. Es más, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha llegado a señalar que en la democracia no hay cabida para todos los pensamientos, incluso si ello llega a suponer recortar ciertas libertades de los ciudadanos, ya que eso es lo que conlleva el compromiso democrático. Recordemos que este tribunal es una de las más altas instancias reconocidas de un carácter internacional para el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos. Es por ello que estos límites han de estar bien definidos. En España tenemos procedimientos para ilegalizar partidos que apoyen o promuevan la violencia para conseguir sus fines, al más puro estilo maquiavélico. Pero nosotros creemos que no nos tenemos que quedar solo ahí. Nosotros creemos que la democracia va más allá que meramente la no violencia. Es decir, la democracia significa igualdad, significa libertad, significa capacidad para decidir sobre uno mismo y sobre tu país con ese granito de arena al que llamamos voto. Así pues, estos valores han de estar protegidos contra todos aquellos que de una forma abierta u oculta pretendan acabar. Pero no desde el sentido de una purga ideológica, como podríamos llegar a pensar. Es decir, desde la mentalidad que el Poder Ejecutivo simplemente podría aceptar determinadas ideas y otras no en función de cómo le convenga realmente. Nosotros lo que apoyamos es que estas decisiones toman desde los procedimientos judiciales. Es decir, con un sistema lleno de garantías que nos aseguren que las decisiones y resoluciones que se tomen en estas materias se acerquen lo máximo posible a la justicia, creados por el Poder Legislativo, ejecutados por el Poder Ejecutivo. Es decir, hemos de defender nuestra democracia al más puro estilo democrático. Muchas gracias. Un momento. Vamos a ver, como esto se está grabando, para que quede bien grabado el audio, os pedimos que no os separéis mucho del micrófono. En caso de que queráis separaros del micrófono, utilizad alguno de los inalámbricos que tenemos aquí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alberto Merino Martín, capitán del equipo Faccio Politicum Magnum, y a continuación expondré los motivos por los que creemos que es conveniente no ilegalizar partidos con valores no democráticos en regímenes democráticos. En primer lugar, debemos referirnos a nuestra Constitución actual de 1978, como han dicho mis otros compañeros, concretamente al artículo 6, en el que se expone:
que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. El artículo en cuestión dice que los partidos expresan el pluralismo político. Por tanto, nuestra Constitución permite la existencia y participación de partidos políticos con valores no democráticos en nuestro sistema. Nuestra Carta Magna consagra una democracia pluralista y participativa, donde se puede incluir a todo tipo de partidos. Dígame. ¿Usted estaría a favor, por ejemplo, que entren en el Congreso de los Diputados español partidos de corte neonazi o fascista? Bien, lo que estamos tratando en este tema son los valores. Entonces, partidos con corte neonazi o fascista, pues habría que ver cómo lo harían, habría que ver cómo vota la gente para que entre estos partidos en el Parlamento. A ningún partido con valores no democráticos se le puede negar su existencia, ya que la democracia implica a todos en la participación en el juego político, incluso a aquellos partidos con valores contrarios a la Constitución. Esto es la esencia de la democracia. Democracia también es igualdad y libertad, como han dicho ustedes, pero también es incluir a todos. Dígame. ¿Usted cree conveniente que es bueno para un país que entren a las instituciones valores que, por ejemplo, quieren quitar el voto a la mujer, valores antidemocráticos? A ver, yo estoy hablando de valores, no de entrada. Esos valores son propios de los partidos. No quiere decir que no siempre se van a cumplir. No siempre se van a cumplir dentro de un Parlamento. Gracias. Si el propio sistema democrático permite la existencia de estos partidos, estamos hablando de que su estructura y funcionamiento es legítimo dentro del sistema. ¿Acaso tenemos claro lo que es funcionamiento democrático? Si ni siquiera tenemos claro fehacientemente qué es un funcionamiento democrático, no sabemos realmente cómo funciona la democracia. El artículo 16 de nuestra Constitución también apoya la inclusión y participación de los partidos con valores no democráticos, al garantizar la libertad ideológica. Por tanto, este tipo de partidos que estamos defendiendo no alteran el orden constitucional. Bien, por otro lado, quiero ceñirme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En su sentencia del 31 de julio de 2001 y 13 de febrero de 2013, relativas al caso de Partido Prosperidad en Turquía, en el que se declaró la ilegalización por el Tribunal Constitucional turco del citado partido, por ideología fundamentalista islámica. Esto era acorde con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y en particular con su artículo 1135. La jurisprudencia europea apoya mi evidencia, permitiendo la inclusión de partidos con valores no democráticos y que además esto no es algo ajeno a nuestro país, sino que la jurisdicción europea nos afecta a todos, al ser nuestro país miembro de la Unión Europea. Por lo que en España es totalmente legítimo la existencia de estos partidos. También quiero hacer alusión a una perspectiva un poco más empírica sobre el último barómetro del CIS, de enero de 2019, en el que se hacía en la pregunta 6, se preguntaba a los encuestados sobre la situación política general en España. El 36,6% respondió que es mala y el 36,1% respondió que es muy mala. Estamos hablando de que más de 2/3 de la población no está conforme, indicándonos que a las personas no les gusta la buena gestión política que están haciendo los partidos con valores no democráticos. Movimiento 5 Estrellas en Italia, Frente Nacional en Francia, etc. Son solo algunos de los partidos considerados euroescépticos que poseen representación en el Parlamento Europeo. Y, sin embargo, la Unión Europea, sistema democrático, sigue funcionando correctamente. ¿Hasta qué punto consideramos que los partidos con valores no democráticos tienen una importancia fundamental en nuestro sistema? En mi opinión, poca. Hay que tener en cuenta el número de partidos ilegalizados en nuestro país. Además, todos ellos, la ilegalización se produjo por sus valores y jamás por sus actos. Por sus acciones y jamás por sus valores. Y en el tema de hoy que estamos tratando de esta liga son los valores. En conclusión, es necesario incluir partidos con valores no democráticos, creando un sistema alternativo al actual, ya que la democracia es imperfecta. Muchas gracias.
me veo obligado a amonestar al equipo en contra por haber superado en 15 segundos el tiempo máximo disponible. Buenos días. Mi nombre es Sergio Álvarez y hoy mi equipo de instituto y yo mismo les demostraremos, como vienen haciendo mis compañeros durante todo el debate, que ilegalizar partidos con valores no democráticos en regímenes democráticos no solo es la mejor opción posible, sino que es totalmente necesario e imprescindible. Para comenzar, les defenderé y argumentaré cómo los valores democráticos jamás se pueden poner en cuestión. ¿Cómo pueden llegar a defender ustedes un sistema de gobierno donde la soberanía nacional no esté en el pueblo? En consecuencia, ustedes podrían llegar a defender valores típicos de regímenes no democráticos, de dictaduras terribles que, como no puede ser de otra manera, han traído las mayores desgracias en la historia de la humanidad, y lo saben. ¿Cómo pueden llegar ustedes a no defender la separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial? No se hacen la más mínima idea de lo que están defendiendo. Están defendiendo el caos y las injusticias más atroces que nos podamos llegar a imaginar. Por otro lado, ¿cómo pueden llegar a defender que el acceso al poder no se haga a través de unas elecciones? Es decir, ustedes podrían llegar a defender que que se acceda al poder sin ninguna legitimidad democrática, que el poder se ejerza por una especie de gracia divina. Es que a esto nosotros nos oponemos radicalmente. No podemos permitir los valores no democráticos. Por otro lado, nosotros, como no puede ser de otra manera, defendemos los valores democráticos. Respetar los derechos de las personas, defender el pluralismo político, la diversidad. Es decir, algo tan básico como es el Estado de Derecho. Precisamente, ahora mismo nos encontramos en una facultad de Derecho. ¿Quién puede estar en contra de la igualdad de todos los españoles ante la ley? Es decir, de garantizar las libertades individuales y colectivas de quienes conformamos una sociedad. Para que nos hagamos una idea, les pondré un ejemplo de su modelo. Permitimos la entrada de partidos con valores no democráticos en las instituciones. Bueno, incluso mejor para ustedes, en el Gobierno. Eso nos llevaría a que ahora mismo un dirigente que no está sujeto a ningún tipo de procedimiento democrático ni legal pueda detenerle arbitrariamente, torturarle o quitarle la vida. ¿Ustedes ven normal esto? Por favor, no defiendan lo indefendible. Otro pilar fundamental de cualquier sociedad decente es la convivencia pacífica, el respeto por unas reglas de juego básicas que nos hemos dado entre todos. Me estoy refiriendo a la Constitución española, compañeros. Ustedes están en contra de lo más básico que nos ha permitido ser el país que somos. Y no hace falta irse muy lejos. Como decía mi compañero, en el artículo 1 de nuestra Carta Magna defiende el Estado social y democrático de derecho y propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Valores democráticos todos. Reitero que lo que ustedes defienden no tiene cabida en nuestro país, y menos mal que nuestro ordenamiento jurídico así lo refleja. Quizás ustedes estén más cómodos o defiendan modelos o regímenes que teníamos antes de la transición o de la propia Constitución española. Y todo esto ya no solo lo argumenta el derecho español. Vamos al derecho internacional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que por cierto es bastante defensor de los derechos políticos y la participación política, avala la legalización de partidos como Batasuna o Acción Nacionalista Vasca, por estar vinculados con la violencia y contra los valores que nos hemos dado entre todos. Le cito textualmente palabras de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo: por ser un peligro para la democracia y por ser una necesidad social imperiosa. Autoritarismo, ausencia de libertades, ausencia de elecciones en las que podemos participar todos, ustedes y nosotros. Y podría seguir así diciendo todo lo que provoca la defensa de estos partidos con valores no democráticos. Ya sufrimos esto durante casi 40 años y no volverá a pasar. No lo permitiremos. Los valores democráticos, la democracia al fin y al cabo, son más que valores. Es un proyecto de vida que nos hemos construido en sociedad. Y como no puede ser de otra manera, debemos fortalecer día a día. En este caso, impidiendo lo que ustedes defienden. Me gustaría representarles gráficamente su modelo. Nosotros, como demócratas, debemos defender la democracia, debemos defender el Estado de Derecho, debemos defender los valores que nos hemos dado entre todos. En esta bandera cabemos todos los españoles y españolas. Igualdad, solidaridad, fraternidad, democracia, participación política, respeto. Precisamente en lo que ustedes me están demostrando que están en contra. Y repetía, ustedes iban al derecho internacional, ya es que hablamos de derecho nacional internacional. No podemos permitir la entrada de estos partidos, porque, como les digo, sería acabar con la convivencia pacífica que nos hemos dado. Están en contra de esto. A nosotros nos encontrarán siempre
siempre en este camino. Pero, por desgracia, me temo que ustedes han elegido el camino de la intolerancia y de la confrontación, en definitiva, de la irresponsabilidad. Y aquí nosotros no lo permitiremos. Muchas gracias al público por su atención, al jurado, a los compañeros contrincantes y continúe el debate. Muchísimas gracias. Hola, buenas. Mi nombre es Mario Suárez y soy del equipo Factio Politicum Magnum. Y bueno, voy a empezar mi refutación en contra de prohibir estos partidos hablando sobre un periodista cubano que se llama Alberto Montaner. Hizo una lista sobre qué valores o qué principios siguen los partidos antidemocráticos. Y voy a citar 3. El caudillismo. Ellos creen en un líder fuerte. El adanismo. Ellos son siempre los primeros y antes de ellos no había nada. Y por último, el doble lenguaje, de que las palabras tienen un doble significado. Y es que si siguiésemos un poco la tesis de nuestros compañeros, de que quieren prohibir y todo eso, es que al final, es que si empezamos a prohibir, es que prohibimos a todos, es que no queda ni uno, no queda ni el apuntador, porque es que desde Vox hasta Bildu cumplen con uno o más de estos requisitos, y si no, si no, tienen de hemeroteca. ¿Por qué prohibir? Es la coacción a la propia democracia. Y sin libertad, la democracia es despotismo y la democracia se convierte en una quimera y se convierte en la antítesis de la propia democracia. Y para ver el absurdo de prohibir hay que ir a la cuna de la democracia liberal, Estados Unidos, un país en el que su Constitución no prohíbe ningún partido, ninguna idea, todas están dentro. La reforma de la propia Constitución puede llegarse hasta puntos insospechados. Y es que a diferencia de países como Alemania, que decías antes, que era una democracia militante, ellos nunca han tenido una dictadura, ellos nunca han tenido un régimen totalitario. Sí, quería preguntar respecto a la ley de partidos de la que hemos hablado antes y que permite ilegalizar partidos políticos, ¿es legal? ¿Qué opina usted sobre la ley de partidos? Pues mira, es que hablando sobre la ley de partidos, pues básicamente nombra unos supuestos, que es el uso de la violencia, alentar el terrorismo y seguir la democracia. Tú, por ejemplo, puedes pensar la mayor burrada del mundo y no usar la violencia, que es lo que nosotros defendemos. Siempre nosotros vamos a defender una vía pacífica, nunca una vía armada. Y bueno, y es que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las pocas veces que se han prohibido movimientos, asociaciones, fue hace poco en la pequeña localidad del sureña de Charlottesville, en la que un grupo de ultraderechistas y neonazis querían hacer una manifestación en favor de que no se retirase una estatua de un general confederado. ¿Y qué pasó? La prohibieron y los nazis salieron a la calle, los neonazis, y salieron con unas banderas, unas túnicas que recuerdan los momentos más oscuros. Porque es que cuando se prohíbe, siempre van a usar los totalitarios para ese argumento de que les prohíben. Sí, dime. Entonces entiendo que usted está a favor de que partidos políticos que se quieren cargar la democracia entren en ella. No, mira, yo soy demócrata y yo siempre estoy a favor de la democracia y yo siempre la defenderé. Pero es que ahora es lo que voy a comentar, la democracia no se defiende con prohibiciones, porque es que tú no puedes defender algo atacando algo. Mira, la democracia, ¿sabes cómo se defiende? La democracia se defiende salvaguardando el bienestar socioeconómico de la ciudadanía. Porque siempre, casi siempre, que estos totalitarios entran al poder, siempre aprovechan la mala situación del país. Bueno, voy a ir diciendo esto y a lo mejor probablemente os respondo. Por ejemplo, Alemania. ¿Por qué entran los nazis? Por el Tratado de Versalles. La mala situación, la inflación, las desigualdades que había entonces. ¿Por qué entró Ferdinand Marcos en Filipinas? Porque el país estaba destrozado por una guerra, porque habían sido ocupados por los japoneses, habían sufrido, el país estaba destrozado, tenía el hostigamiento de una guerrilla comunista que estaba atacando. Entonces, lo que decidieron fue elegir un líder, que al final les llevó por muy mal camino. ¿Por qué en Argelia ganan los fundamentalistas islámicos? Porque en los 80, el anterior gobierno, lo que se había dedicado principalmente fue a crear corrupción, desempleo y desigualdades. Por lo cual, prohibir, como hemos visto el caso, no es la solución. Porque es que, mira, incluso hasta cuando entran estos partidos, nos ha demostrado la historia que los que de verdad somos demócratas, los que creemos en la democracia, en la libertad de cada individuo, nos unimos. Porque en estas fases oscuras que nos trae la democracia,
nos fortalecen a los demócratas. Nos unimos y nos enfrentamos, pero nunca desde la prohibición. Nunca vamos a usar las herramientas de nuestros enemigos, que son los totalitarios y los antidemócratas. No, nosotros usaremos nuestras propias herramientas, que son el diálogo, que estamos ejerciendo aquí mismo. Porque, como dijo mencionando un poco lo que decías antes de Karl Popper nunca dice que hay que prohibir los partidos por unas ideas, no. Él decía que ante los intolerantes, ante los que no creen en la democracia, en los principios más básicos como la igualdad, la libertad, lo que había que hacer es tirar por el diálogo. La prohibición solo hay que usarlo cuando ellos usan la coacción, la violencia que ustedes propugnan para vencer a ciertos enemigos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Lucía González Ogallar y pertenezco al grupo Factio Politicum Magnum. En primer lugar, quiero agradecer a todos los presentes y en especial a la Universidad de Burgos la oportunidad que nos brinda, tanto a mis compañeros como a mí, de participar un año más en esta liga. Y, por supuesto, como no puede ser de otro modo, agradecemos al equipo contrario la predisposición y diligencia mostrada en este espacio. Como reza el lema de nuestra querida universidad, in itere veritas, la verdad está en el camino. La pregunta sugerida para iniciar el debate se puede enfocar y se puede abordar desde perspectivas muy diferentes. Así lo hemos hecho uno y otro equipo. Pero, ¿saben qué es lo mejor? Que hemos demostrado con ello que nadie tiene la verdad absoluta, que todos participamos en buscar un consenso, que nos una, que el precio de dejar fuera a los que opinan distinto puede ser mayor que el beneficio que se puede obtener de convencerles desde dentro. En primer lugar, me gustaría recalcar lo expuesto por mi compañero. No debemos olvidar el caso de Estados Unidos, considerado la cuna de la democracia liberal, donde su Constitución no prohíbe partidos ni mucho menos ideas, o el caso de democracias procedimentales como pueden ser Suiza o Nueva Zelanda. En segundo lugar, veamos qué es una democracia. Una democracia es un sistema de gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía mediante la elección libre de sus dirigentes. Me gustaría subrayar la palabra libre, ya que, como bien dijo Aristóteles, el fundamento del régimen democrático es la libertad. En efecto, la libertad es el principio fundamental de la democracia y, por ende, también lo es de la libertad ideológica. El artículo 16 de la Constitución española garantiza la libertad ideológica de los individuos. Teóricamente, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Por lo tanto, cualquier partido, independientemente de su ideario, debería poder presentarse a unas elecciones libres. No puede ser que se empiecen a censurar ciertos partidos. No se puede tolerar tales ataques a la pluralidad política y mucho menos a la libertad de expresión. En España, según la ley de partidos, se puede legalizar a un partido por sus actos, pero jamás por sus ideas. Es por ello que partidos como Batasuna, vinculados con actividades terroristas, fueron ilegalizados, mientras que partidos fascistas con ideologías antidemocráticas, como la Falange, se pueden presentar a las elecciones de hoy en día. Me gustaría acabar con una frase de Rousseau, quien entendía la democracia como aquel sistema en el que la titularidad última del poder la tiene atribuida a todos los miembros de una comunidad, absolutamente todos, dialogando, convenciendo, creciendo, sin excluir a quienes marcan diferencias, porque convencerles siempre es mejor que excluirles del sistema. Muchas gracias a todos, tanto al equipo como a nuestro propio equipo, al jurado y a la propia universidad por esta oportunidad. Buenos días, soy Eduardo Martín y para acabar voy a hacer, resumiendo las intervenciones de mis compañeros, una reflexión sobre por qué hay que ilegalizar partidos políticos con valores no democráticos en regímenes democráticos como el nuestro.
Nuestra Constitución habla en el artículo 6 de que existe la pluralidad política, pero esta pluralidad política no debe admitir a aquellos partidos políticos que pretendan precisamente acabar con ella. Sí, ya sabemos que ustedes defienden precisamente y literalmente lo que dice la Constitución, pero oigan, si la Constitución fuera totalmente literal y no hubiera ningún tipo de interpretaciones, ¿para qué queremos el Tribunal Constitucional? No deja de ser democrático y legalizar partidos de este tipo, puesto que lo que se pretende es que la democracia salga reforzada. Y además es precisamente el presidente del Gobierno o el Gobierno en su conjunto quien puede pedir la ilegalización de estos partidos políticos, un Gobierno elegido en las urnas. Nosotros marcamos nuestros límites, nos ajustamos al derecho y eso conlleva obligaciones. La nuestra es defender a la sociedad de partidos políticos como el que ustedes están defendiendo. Y no es que lo digamos nosotros, es que lo dice el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Ese tribunal que no es precisamente conocido ni por su arbitrariedad ni por coartar libertades. Hemos argumentado, considero que muy acertadamente, la paradoja de la tolerancia, de Karl Popper. No sería la primera vez que el apoyo o la tolerancia a partidos políticos no democráticos acaban destruyendo a la misma. Por ello, debemos proteger los valores de nuestro sistema desde la justicia que los ampara recíprocamente. Quiero decir, la democracia ampara la justicia y la justicia protege a la democracia. ¿Hay algo más democrático que eso? Por desgracia para ustedes, como decía mi compañero, la gracia divina ya no vale. El despotismo ilustrado ya se acabó. Ustedes quieren un todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, todo para el pueblo, sí ya tal, más bien para quienes les convenga a ustedes en aquel momento. Nosotros queremos un país de todos para todos, y ustedes quieren cercenar ese derecho. En definitiva, estamos en contra porque tener derechos significa aceptar unas obligaciones que nosotros aceptamos y los partidos que ustedes defienden no. Nunca estaremos a favor de que las garantías individuales y colectivas puedan ser eliminadas, ni siquiera mínimamente recortadas. Y les lanzo una última pregunta. Si consiguiera un partido político antidemocrático llegar al poder, ¿podríamos hoy estar aquí debatiendo sobre ello? Si ustedes ganaran, nosotros no estaríamos dispuestos a ver la libertad morir entre su estruendoso aplauso. Para finalizar, en nombre de mis compañeros, quiero agradecer a la universidad, al jurado y al público toda su atención. Muchas gracias.